Prepárense porque lo que voy a contarles no es cualquier noticia. Es algo que está rompiendo todos los esquemas. Imagine esto. Europa en plena oscuridad, sin aviso, sin control, como si el continente entero hubiera sido víctima de un apocalipsis energético. Y todo esto en medio de un caos que deja sin palabras a cualquiera. No se despeguen porque esto apenas comienza. Y es increíble pero cierto, porque los medios rusos no han dejado pasar la oportunidad para señalar que Europa ha sido víctima de un colapso sin precedentes. Y es que la noticia corre como pólvora, todos lo sabemos. 6 países se quedaron en penumbra por horas, dejando millones sin luz ni comunicación. La pregunta del millón, ¿fue un ciberataque o simplemente un fallo técnico gigante? Lo cierto es que el sistema energético europeo se le han visto las costuras, porque según los informes que circulan en medios internacionales, sumando los medios españoles desde El País hasta La Vanguardia, el apagón empezó en las primeras horas y se extendió sin control. Ciudades como Sevilla, Barcelona, Valencia, pero también en Portugal, Lisboa, Oporto, Francia, Bélgica, Países Bajos y hasta el Reino Unido sufrieron la misma suerte. Y la oscuridad obviamente se apoderó de las calles y la gente quedó atrapada en un silencio inquietante. El transporte público, por ejemplo, se detuvo en seco. Los aeropuertos quedaron paralizados y vimos escenas en redes sociales, se han hecho virales, que todo esto parece un colapso de película apocalíptica, pero esta es la realidad. Y el caos obviamente es lo que se desata inmediatamente, porque también los sistemas de comunicación se vinieron abajo, las calles presentaron accidentes, choques, falla de semáforos, descontrol, y de paso las personas no pueden utilizar ni los trenes ni los teléfonos celulares. Y según informa la Red Europea de Gestores de Transporte y Electricidad, citados por el diario español 20 Minutos, por supuesto empezó con lo rosado, felicitó a la Red Eléctrica Nacional Española y a las redes energéticas nacionales de Portugal por la rápida recuperación del suministro, ¿no? Tras este fuerte apagón. Sin embargo, anunció que se va a comenzar desde esta institución oficial de la Unión Europea una investigación profunda para saber el grueso de la situación, de este incidente. Y según señala esta asociación, de la que forman parte casi todos los operadores eléctricos de Europa, el rápido, según ellos, y completo restablecimiento de la red, porque lo estamos citando textual, por supuesto, en los países ha demostrado su alta preparación y eficiencia para responder a situaciones como estas. No obstante, no nos explica por qué, antes de felicitar por la recuperación, debería felicitar porque no se fue la luz. Bueno, esas son las cosas que tienen los europeos. Pero fíjense que, por ejemplo, y las imágenes lo certifican en redes sociales, el metro se convirtió en un laberinto sin luz, porque la gente incluso a medio camino en las estaciones se tuvo que bajar, afortunadamente con el apoyo protocolario del personal, pero todos inmediatamente se preguntaron, e inclusive muchos in situ, ¿un ciberataque o un fallo en las redes eléctricas? Y digamos, hubo movilizaciones, pero las horas pasaron y no volvía la luz. Los países afectados se encontraban en una situación de vulnerabilidad, porque la infraestructura que muchos consideraban segura, plena, se cayó como un castillo de naipes. Entonces, mientras la noticia y incluso la sorpresa a nivel mundial se empezó a expandir, la población no encontraba respuestas, la oscuridad dejó de ser física para convertirse en emocional. Y en Rusia, por supuesto, se frotaron las manos porque los rusos disfrutan cada cosa como esta. Grad TV, por ejemplo, no perdió tiempo. Su analista estrella, el señor Matvey Kiselek, dio con todo y con su tono irónico y crítico de siempre acusó a la Unión Europea y a los países de haber confiado demasiado en los nuevos sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algo en consideración, estimados suscriptores. Hace solo un mes España y Portugal y las naciones europeas celebraron que el 65% de la generación de energía eléctrica está viniendo de las tecnologías verdes o de las
fuentes de energía que están apostando con lo que conocemos como transición verde y no vengan de combustibles fósiles o de la explotación hidroeléctrica. Sin embargo, el analista Kiselev puso el dedo en la llaga. ¿Será que las energías verdes a la cual de manera fanática confían en Europa no está funcionando? Es más, el presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, indicó que hasta ahora se están investigando en lujo de detalle las razones de este suceso. Pero ante la pregunta que nos hicimos anteriormente, mis estimados suscriptores, tenemos que reivindicar son las palabras del proyectado nuevo canciller alemán, el señor Friedrich Merz, que aseguró en un discurso en el Bundestag que en todos estos últimos años, principalmente luego del estallido de la crisis de Europa del Este, Rusia se ha encargado de sabotear, según él, de realizar ciberataques, de utilizar hackers que sabotean las instalaciones europeas. Muy cercano al discurso de Emmanuel Macron, que hasta le echó la culpa a los rusos por el fracaso rotundo de organización de los Juegos Olímpicos de París, que amén de la polémica de la inauguración, que cada quien tiene su consideración sobre ello y en la cual en este caso no es pertinente entrar, pero sí la organización de los Juegos Olímpicos dejó mucho que desear en comparación a otros eventos anteriores y por supuesto para siempre taponear la irresponsabilidad y la ineptitud en el manejo de la política internacional y nacional, es mejor culpar a los rusos. Dijo Kiselev, el sistema energético europeo está en ruinas, sin pelo en la lengua. Y además dijo, abrimos comillas, no es de extraño que una red tan vieja y mal mantenida haya colapsado en un momento tan crucial. Es decir, que para él esto es solo la punta del iceberg. Aquí hay un problema mucho más profundo y que viene gestándose al pasar de los años. Y es que el analista ruso apunta directo, como ya lo habíamos señalado, a la política energética de la Unión Europea, porque en su opinión, las apuestas por las energías renovables ha sido un error estratégico que ahora está pasando factura a Europa. Mientras tanto, las plantas tradicionales, tanto de carbón como de gas y petróleo, que podrían dar un respaldo sólido, han sido abandonados en favor de una ideología confusamente ecológica. Y la consecuencia, una red eléctrica vulnerable, incapaz de resistir situaciones como esta. Y él suma la falta de inversiones, porque Kiselev no solo se quedó en las críticas, fue un poco más allá, cuestionó la matriz política que están llevando los gobiernos europeos que priorizan la agenda verde sin buscar planes B, porque la política energética de la Unión Europea se arriesgó en ese proyecto. Y en países como España, que tienen gobiernos de izquierda, que de izquierda solo tienen el nombre, la situación es más evidente, porque allí las energías renovables se han impuesto sin considerar los riesgos, dejando por supuesto la infraestructura en estado precario. Porque esto hay que tenerlo y analizarlo con objetividad. Los efectos del uso de los recursos no renovables, es decir, de petróleo, de gas, de carbón, está comprobado que contaminan y eso es efectivo, eso es cierto. Sin embargo, eso no significa que sea la energía o transición verde un sustitutivo eficiente que pueda llevar a la transición de la matriz energética global, porque el petróleo no solo es automoción, o los recursos no renovables no solo son automoción, prácticamente llevan el corazón, el núcleo del desarrollo industrial global, y eso no es un proceso que pueda cambiarse de la noche a la mañana. Y además, en vista de este apresuramiento, estamos viendo los resultados según las denuncias del ruso, que lo citamos nuevamente. La Unión Europea, con todos sus recursos, ha gastado millones en tecnologías que aún no están listas para reemplazar a las fuentes tradicionales, afirmó Kiselev, y agregó, la falta de mantenimiento y las inversiones insuficientes en redes eléctricas son los culpables de este apagón masivo. Entonces, la historia de un continente llamado el Jardín por el señor Josep Borrell, que creía tenerlo todo bajo control, ahora se enfrenta a su propia vulnerabilidad. La lección: nunca se debe subestimar el valor de la infraestructura sólida y bien mantenida. Y este apagón no es un hecho aislado. Recordemos que en el verano pasado, estimados suscriptores, los Balcanes también quedaron oscuras. Se quedaron oscuras Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina y Croacia.
Y esta crisis, entonces ya dejaron, bueno, pero es que esos son los países que quizás que están a la saga del desarrollo económico europeo y muchos no le prestaron atención, como pasa con los Balcanes, porque los Balcanes solo se acuerdan cuando hay una guerra o cuando hay que destruir un país para formar nuevos países. Ahí todo el mundo sí se acuerda de los Balcanes. Pero en este caso no podemos hablar de los pobres y atrasados Balcanes, estamos hablando de la piña, pues lo más sabroso de la democracia y el desarrollo económico de la Unión Europea. Y fíjense, mis queridos seguidores, para terminar, la historia de esta gran oscuridad europea continúa desarrollándose porque en realidad el apagón no está en las redes eléctricas y en los sistemas de energía de esas naciones, el apagón está en las cabezas de lo que lideran la Unión Europea. Esto fue una producción de Geomatrix, habló para ustedes Frank Hill.